Bien, entonces vamos a terminar ya esto de los argumentos por defecto, de los positional arguments y de los named arguments. Fíjate cómo aquí ya puse el resumen de estas dos conclusiones que vimos con estos dos ejemplos. Dice, al final de cuentas, se resume a que tan pronto, aquí es la palabra clave, tan pronto, a que tan pronto, como pongas el primer named argument en la function call, los argumentos que restan tendrás que, aquí también es muy importante, los argumentos que restan tendrás que pasarlos como named arguments, sin importar si los que restan son o no requeridos. Y se dice los argumentos que restan porque quizás antes de los named arguments ya hayas pasado algunos positional arguments o puede que no, porque optaste por puros named arguments. Entonces, a eso se refiere estas dos conclusiones y estos dos ejercicios. Fíjate cómo acá, en este caso, se aplica. Antes del primer named argument, quizás ya pasaste algunos positional arguments. En este caso, con un valor de 1 y con un valor de 2. Pero puede que hayas nomás pasado un positional argument o quizás ninguno, porque optaste por puros named arguments. Entonces, esa es la clave cuando tú quieras mezclar named arguments y positional arguments en una function call. Esta es la clave y este es el resumen. No es difícil, sino que es confuso. Entonces, con esto, pues, ya damos por terminado este tema de los positional arguments y de los named arguments. Acuérdate que la distinción entre positional arguments y named arguments no se ve acá en la function definition. Estos términos de named arguments y positional arguments se ven, pero ya cuando la función se está siendo llamada. En la function definition no, aquí no se distingue si van a ser named arguments o positional arguments. Aquí solamente podemos distinguir si son obligatorios, como estos tres primeros, o si son opcionales, como estos dos últimos. Acuérdate que en la function definition primero vienen los obligatorios, los que no tienen valor por default, y al final ya vienen los parámetros opcionales, los que tienen valor por defecto. Ya aquí, por ejemplo, empiezan los argumentos por defecto y ya entre ellos los puedes poner en cualquier orden. Por ejemplo, pudimos haber puesto primero default 2 y luego default 1, pero siempre deben de venir al final. Entonces ya será el diagrama y vamos a continuar ya con nuestras últimas notas. Y pues dice, resumen de esto de named arguments. Vamos a ver ya el resumen de esto de named arguments. Y dice, para codificar un named argument, codifica el nombre del argumento como se llama en la definición de la función, en la function definition, un signo de igual y el valor o variable para el argumento en cuestión. Entonces ahí está. Y luego dice, si tú llamas una función sin named arguments, debes codificarlos en la misma secuencia en que vienen en la function definition. Efectivamente, entre positional arguments, el orden sí que importa. Si tú llamas a una función con named arguments, tú no tienes que codificar los argumentos en la secuencia en que ellos están en la function definition. Es lo que vimos también. Entre named arguments no importa el orden porque tú los mandas llamar por su nombre. Y como te dije, es una buena práctica usar named arguments para funciones que tienen muchos argumentos, por ejemplo, ya que esto puede mejorar la legibilidad del código y reducir errores. Y otro tip que también te dije es que a veces es mejor optar por puros named arguments o por puros positional arguments, porque ya vimos que si los combinas puede dar lugar a errores porque es algo confuso. Sin embargo, no es difícil. Entonces, vamos a cambiar de tema y vamos a crear un nuevo script con un tema también bastante interesante en la programación en general y no se diga aquí en Python, como lo son las variables globales y locales. Vamos a verlo mucho más adelante en el curso con más detalle, pero aquí vamos a ver una intro
a variables globales y locales. Pero ya más adelante vamos a profundizar en programación orientada a objetos avanzada. Entonces vamos a darle una intro a este tema. Vamos a crearnos un script. Y le he puesto variables locales y variables globales. Dice, el scope en un lenguaje de programación, el scope es decir, ámbito, en un lenguaje de programación se refiere a la visibilidad de las variables. Entonces, como este tema es muy confuso, vamos a ponerlo. A la visibilidad de las variables. Es decir, dice, es decir, el scope le indica en qué parte de su aplicación, de su programa, puedes utilizar, por ejemplo, las variables, las funciones, etcétera, que han definido. Entonces, eso pues ya sabemos qué es el scope, que se traduce como ámbito en español, en un lenguaje de programación en general. Y luego dice, cuando usas Python, las variables globales son variables que son definidas. Vamos a escribirlo por acá mejor. Dice, las variables globales en Python son variables que son definidas, y esto es muy importante, la palabra clave, definidas, fuera de todas las funciones. Es decir, el scope pues va a estar determinado por dónde se defina la función. Entonces acuérdate que una función se define cuando se declara, por decirlo de alguna manera, por primera vez. Entonces aquí es muy importante que entiendas que son variables que son definidas. No que están, por ejemplo, referenciadas, no. Sino más bien donde están siendo creadas. Porque acuérdate que podemos declarar una variable y en otro lugar simplemente la podemos llamar. Entonces aquí no es donde la estamos llamando, sino más bien donde se crea, donde está definida por primera vez. Acuérdate que tenemos en una variable podemos tener, por ejemplo, los pasos de declaración, inicialización y luego ya las modificaciones. Entonces aquí es donde literalmente están creadas por primera vez, donde están definidas las variables que son definidas fuera de todas las funciones. Entonces es muy importante entender esto, que el scope se determina por dónde están definidas, no desde dónde se llaman. Entonces dice, estas variables globales, por lo tanto, tienen lo que se conoce como global scope. Acuérdate que aquí, pues como en cualquier lenguaje de programación, aquí en Python tenemos diferentes tipos de scope. Los principales de manera general, pues son el global scope, que existe en cualquier lenguaje de programación, y
vamos a ver más adelante el local scope. Entonces las variables globales tienen global scope, por lo que pueden ser accedidas, o es decir, significa que pueden ser accedidas por literal cualquier función sin necesariamente pasarlas explícitamente, por decirlo de alguna manera. Entonces el global scope va a poder ser accedido por literal cualquier función. Vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.